Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece en 1 Corintios 6, 1 y 2, la manera en que los cristianos debemos ofrendar para suplir las necesidades de los santos. Siempre hubo necesidades y siempre la habrá. Siempre vemos en la palabra de Dios los ejemplos que nos dejaron para corregir y para hacer las cosas. Se presentaron y quedaron como mandamientos para hacerlo en la iglesia del Señor. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No estaba bien esperar que llegara Pablo para recoger para los hermanos necesitados. La iglesia tenía que prepararse y cada semana, conforme a la prosperidad que Dios le había dado la semana anterior, entonces la iglesia lo hacía. Estaba lista para ayudar a los hermanos por medio de la ofrenda con anterioridad. Era una orden, o sea, un mandamiento a hacerlo. Lo vemos entonces que fue primeramente en la iglesia de Galacia y después vemos entonces que fue mandado a la iglesia en Corinto. La iglesia en Filipo participó en los viajes de la predicación de Pablo. Filipenses 4, del 15 al 18. Hay que ayudar a los huérfanos y a las viudas. Santiago 9:7, 1 Timoteo 5, del 13 al 16. La iglesia también debe proveer para las necesidades materiales de los hermanos que se dedican a la predicación. 1 Corintios 9, del 1 al 14. Dice la Escritura que esto mandó el Señor, que los que prediquen del Evangelio vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 14. Pablo recibió salario de varias congregaciones. 2 Corintios 11, del 7 al 19. Si no se ofrendaba, si los primeros cristianos no ofrendaban para proveer para estas necesidades, la ofrenda tiene que ser un ejemplo en ese tiempo y que continúen siempre que hayan necesidades. La obra del Señor entonces debe continuar y debe de hacer las cosas. La ofrenda fue establecida por el Espíritu Santo en la iglesia en Corinto y debe servir para toda buena obra. 2 Corintios 9:8 nos dice allí, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mientras haya necesidades en la iglesia, debe suplir el amor de Cristo entre los hermanos. Y tenemos entonces la ofrenda autorizada en 1 Corintios 16 para hacer la obra de Dios que dejó en la iglesia. No hay autoridad bíblica para hacer colectas de otra manera. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera las instrucciones, como las tenemos en 1 Corintios 16, 1 y 2. Recordemos que Pablo fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo y que lo que escribía eran mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 37, y que teníamos que hacer todo decentemente y con orden. Al 40. Si no se siguen estas instrucciones, ¿cómo se van a suplir las necesidades de hacer la obra en el nombre de Cristo? De ayudar a los hermanos necesitados, de edificar la iglesia y cumplir con los mandamientos, de participar en la cena, de ayudarnos los unos con los otros y de predicar el Evangelio. La ofrenda sirve para glorificar a Dios por medio de la edificación de la iglesia, para llevar el Evangelio, para ayudar a las necesidades de los santos. Por eso es la importancia de la ofrenda como Dios la ha autorizado en su palabra. Muy importante, hermanos, que debemos cada día pedirle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para cumplir con su bendita palabra.